Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas en colaboración. El día de hoy nos acompaña la ingeniero Angélica Lisbeth Alcántara Sánchez. Hola Angie, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y platicar el día de hoy con nosotros. Bueno, voy Pues a gracias por presentar la... rápidamente. Voy a presentar rápidamente a nuestra expositora del día de hoy. Bueno, ella es ingeniero en recursos naturales renovables, como les mencionaba, egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha trabajado en cuestiones de educación ambiental, de manejo de residuos sólidos, de rescate de fauna silvestre propiamente dicho, y bueno, ha sido asistente, por ejemplo, en el convenio de diversidad biológica en la Conferencia de las Partes, COP13, y la octava COP-MOP del Protocolo de Cartagena. Asimismo, bueno, ha sido representante regional de América Latina por parte de la Asociación Internacional de Estudiantes Forestales y actualmente se encuentra involucrada en proyectos de este tipo de rescate de fauna silvestre. Pues, bienvenida Angie, muchas gracias por acompañarnos y te cedo los micrófonos. Hola, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y con gusto participamos en este tipo de charlas. Bueno, como mencionaba Susi, pues este tema es el rescate de fauna silvestre. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, bueno, de lo que yo he tenido de experiencia sobre esto. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es fauna silvestre. La fauna silvestre son todos aquellos animales que viven de forma libre. También pueden ser animales que fueron domésticos, pero adquirieron hábitos ferales, que quiere decir que se volvieron otra vez a la vida salvaje. ¿Ok? Este es un concepto un poco, pues breve, pero entendible. Entonces, ¿en qué casos se da un rescate de fauna silvestre? Primero, por ejemplo, en proyectos constructivos, en proyectos de desarrollo, donde se va a impactar un área que tiene presente pues un ecosistema o aledaño a ecosistemas que no han sido perturbados principalmente. Puede ser en ecosistemas que de cierta forma ya fueron perturbados, pero también puede haber una presencia de fauna. También tenemos otro caso que lo que puede derivar a rescates es el tráfico ilegal. Luego han salido noticias, por ejemplo, que no sé, la Profepa toma a resguardo un cargamento de fauna que fue ilegal, bueno, y para comercio ilegal. También podemos tener casos de rescate de fauna para proyectos de investigación o en caso hasta incluso de desastres naturales. Entonces, en un desastre natural también se puede llegar a tener casos de rescate de fauna silvestre. Bueno, ¿qué pasos vamos a tener en un proceso de rescate de fauna? Primero, pues vamos a saber en dónde estamos ubicados, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un hábitat natural, saber si, pues ahí va a ser lógico que tengamos especies de fauna. O a lo mejor podemos estar en una colonia y por motivos X, un espécimen de fauna puede llegar a estos lugares. Entonces, podemos tener entonces un rescate in situ o ex situ, dentro del lugar o fuera del lugar del hábitat de la fauna. Bueno, cuando hacemos un rescate, ¿qué vamos a tener en consideración? Primero, ¿qué grupo, qué especies, qué taxonomía tiene lo que es el ejemplar que vamos a rescatar? ¿Para qué necesitamos saber la especie? Pues primero para saber qué trato le vamos a dar, de dónde pudo haber sido su distribución, o si es exótica, si es nativa del país o es endémica. ¿Para qué? Para saber en un futuro dónde la vamos a poder liberar o si es propensa a ser liberada. ¿Okay? Bueno, hay que hacer la identificación taxonómica de la especie, bueno, del ejemplar que vamos a rescatar. De ahí vamos a ver, pues, que se encuentre bien en su condición física, que no esté golpeada, que tenga todas las partes de su cuerpo y también una evaluación de su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté tan alterada, que no presente como que conductas agresivas o conductas de maltrato. ¿Para qué? Pues para descartar que es un riesgo para nosotros o para otras especies. Ok, entonces ya vamos a saber su nombre científico, su estado fisiológico y su estado conductual. De ahí
pues vamos también a evaluar qué edad tiene aproximadamente el individuo. Por ejemplo, si es una cría, si es muy pequeño, si es juvenil o si es adulto. ¿Para qué? Para saber qué tipo de hábitos el animalito ya puede tener. Esto le va a ayudar para saber si si puede ser liberado o no. Entonces, una vez teniendo todos estos criterios, pues se procede a lo que es la rehabilitación. La rehabilitación pues va en observar al ejemplar, en cómo se comporta, en cómo come, si no tiene pues sí, una condición física que le impida reincorporarse a su hábitat natural. Entonces, si tiene alguna deficiencia, por ejemplo, o su estado cronológico no es tan apto, se hace una rehabilitación o se le van enseñando ciertos hábitos para que él pueda ser reintegrado a lo que es su hábitat o a un hábitat donde él pueda ser liberado. ¿Qué tiene que tener? Por ejemplo, tiene que tener sus sentidos bien, los sentidos que ellos ocupan para sobrevivir, por ejemplo, que tenga buena visión, que tenga buena audición, que tenga buena especie para ser liberado, entonces, y que tenga las condiciones aptas para reintegrarse a su hábitat. Entonces, una vez que ya sabemos que está bien físicamente y conductualmente, pues procedemos dependiendo de su especie, a buscar una zona de liberación apta donde él pueda completar bien su ciclo biológico. Por ejemplo, ahorita en un proyecto donde estoy trabajando, por ejemplo, no sé, se rescatan cincuates, que son serpientes o víboras, y pues dependiendo si está bien todo su cuerpo, si está bien de visión, todo esto, y si tiene buen comportamiento, pues se libera en un área natural protegida. Regularmente se recomienda liberar a los ejemplares de fauna silvestre en áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque es un medio más apto para que ellos puedan, pues, garantizar su vida en un medio natural. Pues, bueno, también existen lo que son las UMAS y los que son los centros de investigación de vida silvestre. Muchas veces hay casos de UMAS que se dedican a la crianza de fauna silvestre, pero también con otros fines, por ejemplo, con fines cinegéticos, con fines de cacería. Entonces, ya ese es otro enfoque de rescate de fauna o de manejo de fauna. Entonces, esa es otra visión que también es todo un tema pues más complejo. Realmente la fauna silvestre es como un tema que no muchos investigan y para todos estos pasos, aunque sean así como que muy, muy breve, se necesita de especialistas, por ejemplo, especialistas que sepan bien identificar una especie. A veces en aves, por el tipo de plumaje, pues ya tienes una especie completamente diferente, cambia su distribución, cambian sus hábitos, entonces, hasta su alimentación. Si tú quieres rehabilitar un ejemplar, tienes que saber bien qué come, qué hábitos tiene, si es nocturno, si es, bueno, si es o sea, que si o es diurno. Entonces, todas esas cosas como que no es como que también tan fácil. Tienes que ser especialista para saber cómo tratar a un animal que está siendo rescatado. Incluso para sus técnicas de rescate. Por ejemplo, ante todo siempre está la seguridad del humano y la bioseguridad del ejemplar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú rescatas a un animalito, pues tienes que contar con tus guantes, tienes que contar con un recipiente adecuado para poderlo trasladar, tienes que contar con un equipo, pues se sugiere, ¿no? Que sea especializado, por ejemplo, para transportar un mamífero, cierto tipo de jaulas, cierto tipo de instrumentos para manipularlos. ¿Para qué? Para no dañarlos tanto y para no estresarlos tanto. Entonces, va derivado de muchos pasos, pero realmente lo más así como importante es saber qué especie tenemos, qué hábitos tiene, en qué condiciones está, se puede liberar o no se puede liberar. ¿Qué pasa si no se puede liberar? Más bien, ¿por qué no se podría liberar una especie? Primero, a lo mejor porque es una especie exótica. Entonces, si la liberas en un lugar donde ella no es originaria, te puede causar un problema en tu hábitat. Puedes reemplazar otras especies.
puede dañar el mismo ecosistema. Entonces, una especie exótica, pues no es viable liberarla en un área que no le corresponde. ¿Sí? O a lo mejor también tenemos especies migratorias. De ahí se considera la temporalidad de estas especies. Entonces, puede ser liberada siempre y cuando esté en temporalidad de esa ruta de migración que tiene sobre todo en aves. ¿Qué más podemos decir? Bueno, regularmente este tema de liberaciones y reubicaciones está por la Profepa, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es un tema federal, pero dependiendo, por ejemplo, pues de los convenios o del alcance de las autoridades, también hay asociaciones que lo pueden manejar. Por ejemplo, escuchaba de una asociación en Veracruz que ellos se encargan de hacer rescate de diferente tipo de fauna en Veracruz y también de su reubicación, pero está respaldado por la Profepa. Ujú. Es todo un tema lo que tenemos con rescate de fauna. Y también es algo, bueno, algo que quiero así como que resaltar es que a la fauna silvestre no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, porque son seres vivos como todos y es una gran parte pues de la biodiversidad del planeta y principalmente en México pues sabemos que es un país con mucha diversidad. Entonces, pues básicamente hay que contribuir no al últimamente está así como que de moda de que todos rescatamos perritos, gatos y así. Está bien, se vale y está súper bien. Pero no nadie cuando vemos por ejemplo, una especie que no es o un gato o un perro que no están domesticados, pues muchos tendemos a tenerle miedo o llama a la policía o hace eso, hace el otro. Es como un tema así como más como un escándalo y no sabemos enfocar bien como que este tipo de problemáticas. Entonces, más que nada es como saber a qué autoridades recurrir y saber qué tipo de tratamiento se le puede dar a una especie para que sea liberada. Y se recomienda que sean liberadas en áreas naturales protegidas porque ahí es más propenso que ellas puedan completar su ciclo biológico. Hasta aquí creo que, mm, pues sí, más que nada sería todo así como que a grandes rasgos. No sé si hay algún como comentario. Bueno, nada más aquí tenemos un saludo de Jorge Daniel López García. Nos manda aquí saludos y dice que le mandemos un saludo, hola. Y bueno, sí, yo quiero rescatar más bien algunos puntos de los que nos estuviste mencionando durante la charla, pues rescatar esto, ¿no? De que hay diferentes pasos que debemos de realizar al momento de hacer o de tener un ejemplar de fauna silvestre, y no, bueno, no nosotros, sino más bien las personas más especialistas, digamos, como ya en tu caso, que sería entonces lo de la captura, nada más como recapitulando, la captura, luego ya ver que tenga buenas condiciones dependiendo de qué especie sea, ¿verdad? Que esté, pues, saludable y todo esto demás, de acuerdo a las características propias de la especie y ya posteriormente identificar qué es lo que podemos hacer con ella, ¿no? Si es exótica o si es local y ver la posibilidad de reubicarla o de, en su caso, ¿cómo se dice? No, cuando no es reubicarla, sino a- 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 perdón, como curarla, cuidarla y todo esto, se me fue la palabra. Pero entonces sería como esta parte, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí en el caso de especies migratorias, lo que nosotros podríamos hacer entonces, o lo que se hace es esperar a que en la temporalidad a que vuelvan a pasar como las temporadas de migración, o ya esta especie se quedaría en un área particular cuidándola. Pues depende mucho como que del diagnóstico, o sea, qué tan lejos esté de la estación, bueno, de su ruta migratoria, ¿no? Del tiempo en que hacen esa ruta migratoria. Entonces, se recomienda liberarlas en el tiempo que marca su migración, pero también son susceptibles a que se liberen antes. Y o si Ah, no, ok. también las especies que no son aptas para
ser liberadas, se pueden ser canalizadas a, no sé, a zoológicos, a centros de investigación de fauna silvestre o de vida silvestre. Las especies que no se pueden liberar como tal. ¿Por qué? Por ser migratorias o exóticas. Muchas veces, y más cuando tienen daños físicos que no son susceptibles a que vuelvan al hábitat, se quedan en sitios así, en zoológicos o en centros de investigación. Ah, ok. Y nosotros, por ejemplo, bueno, mencionabas esta parte, ¿no? De que muchas veces se le da la importancia que sí la merece, ¿no? De cuidar, por ejemplo, animales domésticos como son perritos o gatitos. Sin embargo, en dado caso de que nosotros encontráramos alguna especie silvestre, ¿con quién deberíamos recurrir? Digamos, en un municipio así cualquiera, directamente con la policía o con qué instituciones podríamos ir. Pues principalmente el primer canal, así local, sería el municipio. Casi todos los municipios tienen una dirección de ecología, sí, de ecología. Entonces ellos te canalizan a su vez a nivel estatal, la parte de ecología a nivel estatal, pero en realidad es jurisdicción de la federación, es decir, de la Profepa. Entonces lo ideal es reportar luego con la Profepa. Ah, ok, perfecto. Aquí nada más hace un comentario igual Jorge Daniel, que comenta que en el caso de los tlacuaches, que muchas veces se hace, ¿no? Este comentario a veces en redes de protegerlo y todo, sí, bueno, nada más es comentario, ¿no? Que sí se comen, por ejemplo, las gallinas en el rancho y se veía como una plaga, ¿no? Entonces bueno, comenta que hace falta tal vez mucha información en cuanto a los lugares rurales, de ver esta cuestión que cuando hay fauna silvestre y realmente está fungiendo como una plaga en cuestiones, digamos, más de los productores, digamos, regionales o locales, pues hay también como qué opciones hay o... Ujú. Pues ya ahí Ujú, sería enfocado más como a planes de manejo de ciertas especies o de ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, aquí hay problemas, por ejemplo, también de tuzas. Entonces, ujú, el problema va, por ejemplo, que en algún lugar es mucha la población que tenemos de ya sea el tlacuache o la tusa, pero en otro lugar no hay tantas. Entonces, a eso le vamos a derivar que sea una especie como que esté en la norma, que sea protegida, que esté amenazada o que ya se considere una plaga. Entonces, pues va a depender mucho como que de cuántos animales hay en una área para saber qué, qué plan de manejo se tiene que hacer para esos problemas. aunque ya sería como en casos particulares de regiones o zonas en particular, ¿no? Dependiendo de cómo está la población de cada especie. Exacto, sí. Sí, Ah, porque, ok. por ejemplo, el tlacuache en otros lugares, pues ya no es, donde era común, ya no es común, pues ya no se puede ver, ya es muy esporádicos que aparezca. Ujú. Entonces, pero mientras tanto en otros lugares sí representa una plaga. Entonces, a eso va más enfocado que se haga como que un plan de manejo de la especie, pero por zonas. Muy bien. Ujú. Pues bueno, no tenemos otro comentario más que mismo, igual nos comenta gracias y saludotes a las dos. Pues muchas gracias ahí, Jorge. Y pues bueno, entonces para ir cerrando, pues te agradezco mucho la participación, nos has enriquecido bastante respecto a este tema, que muchas veces se desconoce qué hacer o cuáles son los procedimientos que hay, o incluso pues como nos decías, ¿no? Se tiene miedo de diferentes ejemplares de fauna silvestre que podemos encontrar y pues lo que buscamos en esta ocasión con esta charla es concientizar un poquito acerca de la importancia de la fauna silvestre y en su caso de qué vías hay para tratar este tipo de casos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Angie, por compartirnos un poquito de lo mucho que sabes y pues estar aquí. Ah, pues sí, muchas gracias. Y también, pues nada más, así como mencionas,
es primero como que ese paso de la concientización de que la fauna silvestre pues ocupa un lugar importante en la naturaleza, obviamente, y que pues no siempre caigamos en los mitos que dicen luego de ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, dicen que los incuates o las serpientes se comen a los bebés de las embarazadas o algo así. En ciertas zonas Ujú. hay muchos como mitos de las especies. Y, o por ejemplo, que los búhos o las lechuzas son brujas. Entonces son mitos que no nos permiten tenerle como que el respeto y pues darle la importancia a los animales silvestres, ya que ellos realmente no representan una amenaza para nosotros, más bien nosotros representamos una amenaza para ellos, porque Sí, nosotros precisamente. ujú, somos quienes invadimos sus ecosistemas, entonces más que tenerles miedo es tenerles respeto y pues si tenemos un caso, eh, este, pues llevarlo con las autoridades correspondientes. Muy bien. Y sí, o sea, yo sí rescato mucho esta parte de lo que mencionas, ¿no? De, por ejemplo, las lechuzas, los búhos, toda esta fauna, rapaz, de aves rapaces, muchas veces se interpreta así, ¿no? Como que son brujas, que son malas, que hay que acabar con ellas. Y pues, a mí, al menos en este tema, por ejemplo, sí, de las lechuzas y los búhos, sí me parece importante recalcar que no son, este, digamos, pues brujas o que no son tan dañinos para las personas como tal, ¿no? Incluso, por ejemplo, son controladores biológicos de roedores en campos agrícolas. Entonces, sí es como necesario que nos demos cuenta y que aprendamos a coexistir con las demás especies que viven aquí en el planeta, ¿no? No somos una especie única y no podríamos ser una especie única, sino que necesitamos de los demás de las demás especies para continuar en este planeta. Entonces sí, pues rescatar mucho esa parte de que es necesario aprender a coexistir y aprender bueno, y saber qué hacer en casos de encontrar este tipo de fauna. Exacto. No sé. Sí. Aquí Dalila, bueno, nos comenta, excelente tema y saludos a las dos. Muchas Saludos. gracias. Saludos. Entonces con esto cerramos aquí por el día de hoy. Y pues nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Tenemos pendiente por ahí todavía la charla de políticas públicas y agroecología. Yo creo que la voy a dejar para el primer domingo de mayo. Y pues los invito, ¿no?, a seguirnos aquí en la página de SEA, Capacitación en Educación Ambiental y Agricultura Ecológica. Y pues recientemente, bueno, más bien el día de hoy ya iniciamos con el canal de YouTube. Igual estamos como Capacitación SEA. Pues vamos a estar ahí teniendo, subiendo algún contenido respecto a lo mismo que estamos trabajando aquí en la página. Pues esperamos que tengan un excelente fin de semana y un bonito inicio ya mañana lunes. Y nos estamos viendo entonces en la siguiente oportunidad. Hasta luego.